Lunes 20 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Carlos Bergman, asambleísta de Unidad Primero, Alianza País. Segundo vicepresidente de la Asamblea, integrante de la Comisión del Régimen Económico. El informe favorable de la Proforma Presupuestaria 2018 para el único debate en el Pleno aprobado por una mayoría compacta de leninistas y correístas de Alianza País. Confirma que el modelo económico del movimiento de gobierno se consolida sin cambios. Lo vamos a analizar. Luis Pázara, jurista peruano y consultor de la Fundación para el Debido Proceso, autor de monografías sobre la independencia de la justicia ecuatoriana, la composición política del Consejo de la Judicatura y la destitución de jueces por parte de este Consejo, argumentando el error inexcusable judicial. ¿Atenta contra la independencia de la función? Lo vamos a examinar. Además, nos acompañará Fausto Holguín, secretario general del Consejo Nacional Electoral. Réplica a Solanda Goyes, consejera electoral suplente, sobre la prórroga de funciones una vez cumplidos sus periodos de Juan Pablo Pozo, Paul Salazar y Nubia Villasís, cuando hay suplentes que los pueden reemplazar. Lo vamos a revisar. Bienvenidos. La aprobación de la Proforma 2018 del Gobierno y su programación cuatrianual 2018-2021 constituyen la confirmación oficial de la continuidad del modelo económico de Alianza País, mientras el proyecto de ley urgente servirá para profundizar ese modelo. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. El informe para el único debate del Pleno así lo establece. Hubo el voto en contra de Mae Montaño de Creo, la abstención del asambleísta socialcristiano Henry Cromble, que presentó un informe de minoría pidiendo la observación de la proforma del plan cuatrianual y del límite del endeudamiento. Votaron a favor leninistas y correístas de Alianza País, Vilma Andrade de la Izquierda Democrática y Franco Romero, ex socialcristiano, hoy asambleísta de Creo. Esta votación es la foto de familia de la realidad económica que impera por encima de toda palabrería política. Puntos sobresalientes del informe son: la proforma contradice la afirmación presidencial de que el gobierno anterior sobrepasó irresponsablemente el límite de la deuda, pues este documento en su página 54 señala que apenas ha llegado al 28.8% del Producto Interno Bruto, aplicando el artículo 135 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas, dictado por el presidente Correa. Pero este reglamento, a su vez, contradice al artículo 124 de ese código, que prevalece sobre el reglamento al desagregar la deuda. Otro desmentido al gobierno es sobre las ventas anticipadas de petróleo del periodo presidencial de Lenín Moreno, pues aparecen en la proforma ingresos petroleros que no existirían, porque el gobierno de Correa ya se los gastó. Solo habría un saldo del petróleo supuestamente intangible del Yasuní. Estos dos puntos son claves como indicadores de que alguien no dice la verdad y que el presupuesto no es real, pero se lo deja flotar en una nube radioactiva de inseguridad jurídica que coloca a la economía al borde del abismo, con el agravante de que la nube se inflará con el proyecto urgente que vuelve obligatorio el dinero electrónico para todas las personas con RUC, gracias a la varita mágica del diálogo que abre la nube para la banca privada. Entre tanto, la oposición correísta continúa distrayendo con sus disparos al aire, el último de los cuales amaga con una convención nacional a la que invitan a Rafael Correa. Por su lado, lo que se conoce como oposición eufóricamente proclama apoyo 7 veces sí a una consulta diminuta, cuyo mérito es jubilar electoralmente a Rafael Correa. Esto si la Corte Constitucional permite esa pregunta. Debajo de la nube, este resulta el panorama real en la República de papel. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Comisión del Régimen Económico aprobó el informe favorable para el único debate en el Pleno del Presupuesto 2018.
según el artículo 295 de la Constitución, con 8 conclusiones y 12 recomendaciones. Carlos Bergman, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, pueblo ecuatoriano. Gracias por la oportunidad de poder informar al pueblo ecuatoriano. La Proforma 2018 y el Plan Cuatrianual confirman la continuidad del modelo económico de Alianza País. Bueno, nosotros, como siempre hemos sido responsables, la Comisión de Régimen Económico y Tributario contempla lo que rige la Constitución Política del Estado, es decir, la regla fiscal se cumple, ingresos permanentes versus gasto permanente. Ahí hay un superávit de más de 600 millones de dólares. Y también lo que contempla la Constitución, que es salud, educación y los recursos para los GAT, que son recursos preasignados, como lo establece. Se cumple la norma en el tema de salud, que por segundo año consecutivo llegamos al 4% como prevé la Constitución, y en tema de educación se sigue incrementando el 0.5%, con la reflexión que es tal vez la inversión más alta en toda la historia del país. Y los recursos para el GAT se aumentan casi un 10% en relación al presupuesto del 2017. Creo que eso es importante, porque ¿quién mejor que un presidente de un gobierno parroquial, que un alcalde, que un prefecto pueda ver la realidad de su provincia? Por lo tanto, nosotros creemos que desde el territorio se construye la relación. Como usted mismo lo señala, la comisión, con esa misma coherencia, ha presentado varias recomendaciones al Ministerio de Finanzas y que sean cumplidas. A ver, y ya lo primero demostramos. quisiera ver una conclusión que me parece interesante. Según la conclusión número 3 del informe favorable sobre la deuda pública consolidada, dice que no supera el límite del 40% del PIB y se ubica en el 28.8%. El presidente Lenín Moreno afirmó varias veces lo contrario. La proforma enviada por el mismo presidente desmiente esa afirmación presidencial. Indudablemente, la deuda alcanza en este momento llega justamente a 29.040 millones de dólares, que establece que llega al 28,8% del Producto Interno Bruto. La norma constitucional dice que no debe exceder el 40%. Son datos y cifras, cifras del Ministerio de Finanzas de manera oficial, y es la deuda consolidada, de lo que tenemos nosotros que velar como rige y contempla la Constitución. Ahora, pero son en la datos recomendación oficiales. número 11 se pide al Ministerio de Finanzas que presente un informe de la política, metodología de cálculo y objetivos del gobierno sobre endeudamiento público. ¿Qué significa esto? ¿Para qué es? ¿Se espera cambiar la metodología del reglamento que se opone a la ley o simplemente para ver la planificación del gobierno? Mire, recogiendo el sentir mismo de la comisión, hay varios legisladores que no tienen claro la forma cómo se aplica. Es una aplicación que viene en normas internacionales y que los mismos organismos lo han así determinado. Pero a pesar de eso, nosotros hemos solicitado que no es la metodología del Ministerio de Finanzas en la aplicación, cómo se llega a ese más del 28% de la deuda consolidada. Para tener la claridad, nosotros recogemos el sentir, abrimos los espacios para poder lograr el consenso, que en definitiva nosotros los que aspiramos, como siempre, es el bienestar del pueblo ecuatoriano. La conclusión número 5 sobre las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados por 3.517 millones señala que se incluye el 10% de los ingresos no permanentes relativos a la participación en las rentas de recursos no renovables, es decir, petróleo, y que hay un incremento del 9.68% en relación al 2017. Usted ya se refirió a eso. ¿Por qué se acepta como real este ingreso petrolero si el ministro del Petróleo está insistiendo ahora mismo en que las ventas anticipadas de petróleo a China hechas por el gobierno anterior cubren el actual periodo presidencial y ese dinero ya se gastó en el gobierno anterior? Mire, primero tenemos un precio, a mi entender, bastante conservador. Si tomamos de referencia que el promedio de este año ha estado oscilando entre los 45 y 48 dólares.
Ahora se calcula un precio en 41.92. Creo que es un precio sumamente conservador. También hay que tener en cuenta que se han incrementado los volúmenes de exportación de petróleo, lo que también nos prevé que vamos a tener un superávit, ojalá, siempre pensando en positivo, pensando en el bienestar del pueblo ecuatoriano. Creemos que ese precio de barril de petróleo, por los datos y la forma como ha venido incrementándose, va a mejorar, y eso indudablemente va en dos direcciones. Primero, bajar el déficit, bajar el endeudamiento y apuntar más a la obra pública en desarrollo del país. Bueno, lo del precio realmente está bien hecho, es correcto. Ponen 42, es un precio que incluso ahora está un poco más alto para otros países que tienen otras condiciones. Pero el problema es la cantidad de petróleo disponible, pero de eso depende cuánto hay de dinero. Y en eso... Entonces luego, las doctor, ventas anticipadas de petróleo no cubrieron todo el petróleo de este periodo presidencial, ¿o sí lo cubrieron? Bueno, yo a mí, nuestro entender, le decía también que había un incremento de la cantidad de barriles a exportar. Eso también mejora las condiciones. Y indudablemente yo creo que no está totalmente cubierto la venta en función de las negociaciones anticipadas a la negociación de la venta de los barriles de petróleo. Yo creo que eso es un tema muy fundamental al desarrollo. Cada vez que vamos avanzando en los puntos de vista, creemos que nos encontramos con la realidad y que es parte del desarrollo del país en estos temas. Por lo tanto, nosotros abrigamos y aspiramos que esos datos sean reales. Ahora, otro asunto de la proforma que se conecta con el proyecto urgente económico es la recomendación número 8 en que se pide al Ministerio de Finanzas, al Servicio de Aduanas y al Banco Central monitorear permanentemente la balanza comercial a fin de asegurar la consecución de las previsiones macroeconómicas del Plan Cuatrianual 2018-2021. ¿Están ustedes convencidos en la comisión que la restricción a las importaciones en inversión de bienes de capital y de materias primas no perjudica a la producción nacional y a la dolarización? ¿No sería todo lo contrario? Mire, nosotros hemos previsto con la misma responsabilidad que nos caracteriza, en función de hacer un monitoreo permanente del Ministerio de Finanzas sobre la balanza comercial. Sabemos que tenemos una economía dolarizada, necesitamos que crecen más dólares de lo que sale, y siempre es importante apuntar al desarrollo. Desde luego, las importaciones se nos llevan los dólares afuera y tenemos también que precautelarlo. En función de eso, por eso es el monitoreo, para ir mirando. Nosotros bueno, pero no se los llevan exactamente cuando se importan materias primas y bienes de capital, regresan convertidos en materias primas y bienes de capital que sirven para estimular el proceso productivo. Mire, creo que la recomendación que hemos dado es importante en el monitoreo. Yo quería señalar, recordemos que una vez que se eliminaron las salvaguardias, hubo un incremento de las importaciones que yo en este mismo canal lo señalé, que había que tener responsabilidad, porque si sigamos en ese mismo ritmo, en menos de un mes se había incrementado alrededor de casi 80, 100 millones de dólares las importaciones. Eso involucraría que podríamos tener unas importaciones a largo plazo que iba a preocupar el mantener y fortalecer la dolarización. Nosotros creemos, por eso hablamos de un monitoreo, porque hay que ir previniendo todas las acciones que permiten el desarrollo. Sabemos que la materia prima es fundamental para la industria nacional, que viene y se transforma posteriormente en valor agregado, que muchos de ellos son exportables también fuera del país. Respecto a la deuda al IES por salud, la recomendación número 7 le pide al Ministerio de Finanzas informar semestralmente sobre lo que transfiere al IES por este concepto. Considerando que la Contraloría destituye al presidente del IES en un trámite que está en curso por reconocer esta deuda, ¿cuánto asigna la proforma al pago de la deuda? Bueno, nosotros con esa misma responsabilidad que siempre manifestamos, le planteamos al ministro de Finanzas por qué no estaba contemplado en este presupuesto la deuda que se tiene con el Seguro Social. Y el ministro dijo que esperaba la información de manera oficial de los directivos del IES para plasmarle, y que él no tenía problema en colocarla. Recordemos que el ministro de Finanzas tiene la potestad
según el artículo 118 de la Constitución, lo que concierne al Código de la Finanza Pública, de incrementar hasta un 15%, tan pronto el IES le notifique, él no tendría problema en incrementar esa partida para lograr pagar los recursos que necesite el IES. Pero es responsabilidad del IES enviar al Ministerio de Finanzas para ser legalizada. Y dentro de ese mecanismo nosotros vamos también a monitorear y a exigir que se cumpla la recomendación y cabe la oportunidad. En el presupuesto del 2017 nosotros hicimos una recomendación al Ministerio de Finanzas que no estaba contemplado ciertos recursos a las universidades. Y producto de esa recomendación se logró solventar ese tema y hoy día las universidades están recibiendo los recursos que por ley les tocaba recibir. Carlos Bergman, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, doctor. Buen día. Al volver estará con nosotros Luis Pázara, jurista peruano, consultor de la Fundación para el Debido Proceso. La independencia de la función judicial en el Ecuador se afectó con el paquete de enmiendas constitucionales del 2011. Lo vamos a revisar. Ya regresamos. Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana es una monografía de Luis Pázara con el auspicio de las fundaciones para el Debido Proceso de Washington, de Justicia de Bogotá e Instituto de Defensa Legal de Lima. El doctor Luis Pázara es un jurista peruano que ha trabajado sobre los sistemas de justicia de Perú, Argentina, Guatemala, México y Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Este estudio es del 2014 y los 12 casos relevantes a que usted se refiere se produjeron entre el 2011 y el 2014. ¿Ha sido actualizado ese estudio con nuevos casos o siempre se refiere a esos casos? Bueno, entiendo yo que ha habido una serie de trabajos posteriores al mío en los cuales se ha ampliado el número de casos analizados y se ha llegado a conclusiones similares. Ya, en todo caso, lo relevante es lo estoy... institucional, que fue advertido Así oportunamente por Baltasar Garzón, coordinador de la Veeduría Internacional para la Reforma de la Justicia, y por este estudio hace 3 años. Ahora ha cobrado importancia este tema, como usted señala, realmente son decenas de casos denunciados recientemente sobre la destitución de jueces por el Consejo de la Judicatura debido al error inexcusable. Aquí lo que salta es una inquietud a la ciudadanía. Los problemas institucionales de la justicia ecuatoriana se sembraron con el paquete de enmiendas del 2011. Sin duda, sin duda. Algunos de los problemas institucionales venían de antes, ciertamente. Sin embargo, diversas opiniones en Ecuador coinciden en que la Corte elegida y designada a partir de 1997 fue una corte ejemplar. Muy diversas opiniones coinciden en este señalamiento. Pero luego conocemos que el proceso tomó otro rumbo y vino la metida de manos a la justicia, ¿no? A partir de la consulta popular. Esto yo creo que dio un tinte claramente político a la conformación del Consejo y a los criterios con los cuales se designaba jueces, pero sobre todo se aplicaban los procesos disciplinarios. En efecto, o sea, habría 2 temas fundamentales, que son la composición del Consejo de la Judicatura que se modificó y el error inexcusable sobre que fue establecido como una facultad administrativa del Consejo. Pero entonces, lo importante aquí es, ¿fue politizado el Consejo de la Judicatura con la enmienda y se afectó la independencia así de la función judicial? Sin duda, la composición del Consejo es claramente política y lo sigue siendo, porque el Consejo que se integró después de la consulta popular en su composición está formado por los mismos integrantes ahora. Yo creo que eso politizó el Consejo, politizó los criterios, como se demuestra empíricamente en los casos en los que ha intervenido para sancionar a jueces que no siguieron lo que era la voluntad del gobierno, los mandatos del régimen político. Ahora, sobre la composición del Consejo, el error, es una experiencia histórica del Ecuador. Déjeme decir algo sobre el error inexcusable. No, pero primero sobre la composición, es interesante esto, porque
en la composición del Consejo se había tratado de establecer en la Constitución anterior de 2008 de que no estén representadas las otras funciones del Estado, y se ha vuelto a ese sistema. Entonces eso es lo que lo politiza mejor, es el sistema de cooptación. No, el sistema de cooptación también tiene sus limitaciones. Yo no creo que haya un sistema ideal. El problema es que cuando el régimen político se convierte en un régimen autoritario, usted puede inventar cualquier fórmula y sin embargo designar y controlar a los jueces según los criterios del gobierno. El problema no está tanto en las fórmulas que se usen, cuanto en el manejo que se haga de esas fórmulas. Claramente, si se designan políticamente, de manera directa o indirecta, a los miembros del Consejo, entonces el resultado está claro. El Consejo dependerá de la voluntad política del gobierno. Sí, pues y la realidad lo dice así como usted señala, porque aquí en el Ecuador hemos ensayado no solo en justicia, sino en economía, varios modelos y nunca se han aplicado como debían ser aplicados. Entonces ese es un problema. Ahora, respecto del error inexcusable, ¿qué es lo inexcusable de este error? Haberlo convertido en competencia administrativa del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la naturaleza de esta sanción del error inexcusable? El error inexcusable es una figura que ha sido desvirtuada en la aplicación, pero la idea del error inexcusable era que cuando un juez cometiera un error que no podía tener, un error flagrante y que no podía tener justificación, hubiera una sanción. Esto que en principio yo creo que o no debió ser incluido o debió ser mejor explicitado en el texto del Código Orgánico de la Función Judicial, se ha convertido en un instrumento de arbitrariedad. Y entonces el Consejo no solamente actúa administrativamente, bueno, actúa administrativamente, pero lo grave es que juzga las sentencias emitidas por los jueces. Es decir, se convierte en un poder de revisión jurisdiccional para destituir a los jueces. Entonces la solución sería que el error inexcusable sea parte del propio proceso judicial. O sea, que dentro de un juicio, por ejemplo, se plantee el error inexcusable para ante el superior y que sea revisado, pero no ante el Consejo de la Judicatura, que tiene una función administrativa y de esa manera está interfiriendo en la labor judicial propiamente dicha, ¿no? Yo creo que esa sería una manera de atenuar los efectos de arbitrariedad que se han conocido en la aplicación del error inexcusable por el Consejo. Sin embargo, no nos libra del problema, porque el Tribunal Superior puede encontrar un error inexcusable en lo que en realidad es un criterio distinto. Y en derecho hay criterios distintos en la interpretación de la ley, en la interpretación de las normas. Si no, los abogados no podríamos ejercer, ¿no es cierto? Claro, y el propio juez se ve limitado porque si alguien reclama error inexcusable ante el superior, aunque no lo haya cometido, si hay intereses creados, se está interfiriendo de todas maneras, ¿no? Si hay intereses creados para liquidar a ese juez, para acabar con él. Por eso yo creo que, dada la experiencia que se ha tenido en Ecuador con el error inexcusable, es mejor no tener la figura del error inexcusable. Claro, eso sería lo más justo. Ahora, enderezar la independencia judicial en el Ecuador, ¿necesita otra reforma constitucional o simplemente se la puede dejar pasar así como está ocurriendo porque actualmente no se la aplica ahora la reforma? ¿A qué se refiere usted con que no se aplica la reforma? Bueno, lo del error inexcusable sigue en vigor, pero en general hay otras reformas que vinieron y que por el momento no se están aplicando. No solo en la cuestión de la justicia, sino también en cuestiones de derechos de la comunicación, que también tiene que ver con la justicia, porque establece procedimientos administrativos, por ejemplo, para juzgar a los periodistas, cuando hay claramente está establecido pues, que están sometidos a la función judicial, ¿no? Claro. No, el asunto es que la reforma de la justicia, bueno, no solamente tiene el terreno de la independencia judicial, en el cual los resultados han sido los que conocemos y han sido lamentables. Hay que reconocer que la reforma de la justicia ha comprendido otros campos en los cuales se ha hecho una inversión importante y se han introducido cambios fundamentales. Infraestructura, por ejemplo. Claro que si no hay independencia, todos estos cambios se convierten en accesorios, porque lo más importante es la independencia, y es importante porque es lo que garantiza al ciudadano la imparcialidad del juez. Yo no sé si se requiere una reforma constitucional, aunque en el tema de composición del Consejo sí se requeriría, dado
dada la reforma anterior. Sí se requeriría una reforma. Pero en lo fundamental, lo que se requiere es que el poder político, en términos de independencia, además de que el Consejo se convierta en algo muy distinto a lo que es ahora, que es un organismo de intervención política, lo que se requiere es que el poder político, no importa quién lo ejerza, se retire las manos de la justicia, esas manos que, según nos anunció el presidente Correa, él decidió meter en ella. Entonces, lo fundamental no es un cambio de normas, lo fundamental es un cambio de actitud política o de manejo político de quien sea que esté en el gobierno. Luis Pázara, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimo gusto. Buen día. Cuando regresemos estará con nosotros Fausto Holguín, secretario general del Consejo Nacional Electoral. Réplica a Solanda Goyes sobre que es falso que no existen consejeros suplentes en el CNE y que no puede funcionar con 3 consejeros. Pausa y volvemos. Solanda Goyes, consejera nacional electoral designada suplente, afirma que no es necesaria la prórroga de funciones como consejeros nacionales electorales de Juan Pablo Pozo, Paul Salazar y Nubia Villasís, quienes asumieron sus funciones en noviembre de 2011. Esto fue lo que dijo Solanda Goyes. Veamos. Yo estoy presentando una petición al señor Eduardo Mangas, que es el nuevo padrino en Carondelet del señor Juan Pablo Pozo, para que revea esa consulta, dado que la ha realizado basado en 2 premisas falsas. Ellos aseveran y le mienten al país y le inducen a error al propio procurador al decir que no existen suplentes. Esa es una aseveración de esa consulta al procurador, por lo tanto es nula. Y la otra aseveración falsa es que el Consejo Nacional Electoral, en caso de no prorrogarse estos señores, quedaría en acefalía. También es falso. El artículo 29 del Código de la Democracia permite que el Consejo Nacional Electoral funcione con 3 integrantes. Fausto Holguín, secretario general del Consejo Nacional Electoral, ha solicitado el derecho a la réplica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Muchas gracias, siempre es un gusto estar con usted. Gracias. Solanda Goyes afirma que es falso que no existen consejeros electorales suplentes y que el CNE no puede funcionar con 3 vocales. Vamos a lo primero, así, parte por parte. ¿No existen consejeros suplentes? ¿Qué dice al respecto? ¿Cuál es su réplica? Bueno, Alfredo, primero hay que decirle a la ciudadanía y hay que ser claros, el Consejo Nacional Electoral no ha tomado hasta el momento ninguna resolución sobre prórroga alguna, puesto que existe la norma, la Constitución, la ley y la reforma al reglamento, así como un pronunciamiento del procurador. Es claro al decir que no podrán dejar sus cargos los funcionarios de periodo fijo que aún no han sido reemplazados legalmente. Por tal motivo, el Consejo puede seguir con sus funciones sin ningún problema, pero lo que la doctora Goyes ha planteado, y hay que decirlo claramente, el procurador no se pronuncia sobre si ella es o no es suplente, se pronuncia sobre si los consejeros pueden o no seguir en sus funciones. Pero para esto la doctora Goyes asegura y dice que ella es consejera suplente, sin duda alguna, en el concurso público con resolución del Consejo de Participación Ciudadana en el 2014, se establece que ella es 4ª consejera suplente del Consejo Nacional Electoral, pero asimismo hay que ser claros, el Código de la Democracia dice en su artículo 19 que los consejeros y consejeras son servidores públicos. Por tal motivo hay que decirlo claro, la Asamblea Nacional, que es el órgano encargado de posesionar a las autoridades, en este caso a los principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, certifica que la doctora Goyes no se ha posesionado en el cargo. Y aquí nosotros no vamos a hacer un juicio de valor, sino vamos a acatar lo que establece la norma. ¿Quién será el encargado de ver si es que puede o no posesionarse? Es la Asamblea Nacional. Pero con esto, la Ley Orgánica de Servicio Público lo sabe en su artículo 16, nombramiento y posesión, partiendo de que los funcionarios de los consejeros son funcionarios públicos. El término para posesionarse del cargo público será de 15 días contados a partir de la notificación. En caso de no hacerlo, caducará. Entonces, con esto, con la ley es clara.
habiendo una certificación de la Asamblea Nacional de que no se posesionó en el cargo, Alfredo, y partiendo de lo que le decía el artículo 19, que son servidores públicos, del artículo 16 de la LOCEP, la doctora Goyes no se ha posesionado, por tal motivo no puede actuar en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya ese pero es parte el asunto también de la doctora Goyes, pero yo le preguntaba si no hay otros consejeros suplentes, porque ella claro, sería sin una. duda alguna. Sí, claro, sin duda alguna. A ver, la doctora Goyes no se ha posicionado, por tal motivo no puede actuar, no puede asumir funciones. Pero conforme al pronunciamiento del procurador, que no se podrán retirar de sus cargos los funcionarios de periodo fijo, en este caso los consejeros, hay que decirlo al país. Existe la consejera Luz Haro y el doctor Miguel Ángel Condolo, quienes son los primeros funcionarios y que fueron elegidos hace 6 años. Entonces, una vez que se pronuncie el Consejo de Participación Ciudadana y que diga al país quiénes son los ganadores del concurso público de méritos de oposición, fenecerán sus funciones tanto los principales como suplentes. Por tal motivo, sí existen suplentes en el orden que establece la ley. El concurso, digamos, que está en estos momentos funcionando. Pero actualmente, antes del resultado del concurso, ¿hay o no hay consejeros suplentes para reemplazarlo? A los 3. Existen consejeros suplentes, que es la licenciada Luz Haro y el doctor Miguel Ángel Condolo, quienes siguen en funciones y que pueden asumirlo. Partiendo de la resolución que le decía del Consejo de Participación Ciudadana, la doctora Goyes sería la cuarta consejera. En este caso, como la doctora Mónica Rodríguez renunció, sería la tercera. Pero el Consejo Nacional Electoral no entra en ninguna cefalía, puesto que existe norma clara. Lo que dice la doctora Goyes. El segundo punto es que el CNE no quedaría en cefalía, porque el artículo 29 del Código de la Democracia ordena que tanto para instalar las sesiones como para adoptar resoluciones será necesaria la presencia de un mínimo de 3 consejeros. Entonces, de todas maneras, en el supuesto caso de que no se los prorrogue a los 3 principales, ¿quedarían consejeros suficientes para que funcione el CNE? Alfredo, es que hay que decirlo claramente, no hay una supuesta prórroga ni se van a prorrogar. Lo que va a pasar es que el Consejo Nacional Electoral sigue en funciones conforme al decreto ejecutivo 190 que está aquí y también al pronunciamiento del señor Procurador General del Estado en base a la materia. Entonces, no existe ni una supuesta prórroga ni nada, sino el Consejo podrá, conforme a la normativa y a las autoridades que así lo han dicho, seguir en sus funciones sin necesidad de ni siquiera una prórroga. Entonces el Consejo Nacional Electoral podrá seguir actuando y en funciones con los 5 consejeros principales y los suplentes que la ley destaca. Es decir, los 5 principales y los 2 suplentes, en cuyo caso Juan Pablo Pozo, Paul Salazar y Nubia Villasís, uno de ellos quedaría fuera solamente. No, siguen conforme lo que le decía, el pronunciamiento del procurador y el decreto ejecutivo, los 5 consejeros tienen un periodo fijo de 6 años. Que vence cuando el 29 de noviembre, la próxima semana. Exactamente, conforme a la norma establecida, dice el decreto ejecutivo en su reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público que no podrán dejar el cargo, es mandatorio, no podrán dejar el cargo los funcionarios en periodo fijo que no han sido legalmente reemplazados. Entonces, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no haga o genere el concurso y los ganadores, los consejeros principales y suplentes siguen en sus funciones. Entonces, no tenemos un consejo de 3, como así se lo ha dicho, sino será de 5 y seguiremos actuando conforme a la norma y la ley. Fausto Holguín, secretario general del CNE, ha ejercido el derecho a la réplica. Gracias. Wendy. Solo queda despedirnos, que tengan un muy buen día y nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.